Ciclo Los movimientos de la memoria. Este ciclo está organizado por la Dirección General de Derechos Humanos y Memoria de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Bueno, mi nombre es Álvaro Baella y voy a oficiar como moderador de la charla de hoy. Fui abogado querellante en juicios por delitos de lesa humanidad y actualmente soy secretario de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario. Algunas cuestiones técnicas para precisar. Quiero señalarles que los y las participantes no tienen micrófono ni video activados por cuestiones de organización y que la charla se grabará para ser posteriormente compartida en redes. También estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. La charla de hoy, como saben, se denomina El derecho como productor de verdad. Está a cargo de la doctora Noemí Berros. Ella es jueza federal e integrante del Tribunal Oral Federal de Paraná. Entre las autoridades que nos acompañan hoy se encuentra Martín Ilia, es coordinador general de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Está también Alicia Gutiérrez, que es directora general de Derechos Humanos y Memoria de la Secretaría de Género y Derechos Humanos. Alicia Ballina, que es coordinadora de Memoria, y Marcela Baldata, que es la directora de Pueblos Originarios. Dicho esto, le voy a dar la palabra a Alicia Gutiérrez, que como dije es directora general de Derechos Humanos y Memoria. Alicia, ¿estás ahí? Sí, estoy. Gracias, Álvaro, por aceptar nuestra invitación y sobre todo a la doctora Noemí Berros. Para nosotros es un orgullo que ella pueda estar en este ciclo de los movimientos de la memoria. Queremos recordar que en Rosario fue declarada jueza ilustre por el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario y que participó en dos juicios muy importantes y muy caros para nuestra ciudad, como son la causa FESED en FESED 2 y la causa Guerrieri en Guerrieri 2. Muchas gracias, doctora. Y yo quería señalar esto porque generalmente se ha escuchado desde el mismo momento que se produce el golpe militar, las voces de las víctimas, de los abogados y abogadas que patrocinaron a las víctimas, los familiares, los organismos de derechos humanos, pero muy pocas veces se escucharon las voces de las juezas y jueces y fiscales y fiscalas de estas causas una vez que se abrieron los juicios penales plenos. Yo voy a hacer una muy pequeña historia más política que del derecho sobre el tema de cómo llegamos a los juicios. El reclamo permanente, como dije, desde que se produce el golpe de las familias y que buscaban a sus hijas e hijos y a sus nietos, era de verdad y de justicia. Ese reclamo sigue estando pendiente, lo mismo que condena para los genocidas. El movimiento de los derechos humanos de Argentina tiene una particularidad, y yo creo que lo hace único en todo nuestro continente, y es que avanzó de tal manera que construyó un piso que hasta ahora no ha podido ser destruido. Ese piso, si no veamos lo que pasó con el 2x1. Cada intento que se ha hecho de retroceder se ha evitado, y a partir de la movilización no solamente del movimiento de derechos humanos, sino de una gran parte de la sociedad que lo hizo propio. Cuando asume el doctor Alfonsín en el año 93, inicia el juicio a las juntas militares.
En ese juicio fueron condenados a perpetua 2 represores, que eran Macera y Videla. Los demás, algunos como Galtieri, por ejemplo, no fue condenado porque no se le pudieron comprobar los delitos que había cometido, y nosotros, bueno, pasado el tiempo, pudimos comprobar la tarea represora de este general, que además fue el que declaró la guerra de Malvinas. Nosotros creemos que todo lo que está relacionado con la dictadura ha dejado una huella imborrable en el pueblo argentino, y no hay sector, edad para ello. Hasta los más pequeños en las escuelas, los 24 de marzo, el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, los adolescentes que se incorporaron masivamente a las marchas, y por supuesto los que somos un poco más grandecitos y padecimos la dictadura militar. Yo decía que nos hacía únicos porque fue en el único lugar de América donde se juzgó a los represores, donde están viviendo en un cárcel común, si bien se han liberado a muchos, esta cárcel efectiva para un grupo importante de ellos. Y esto que el juicio a las juntas tuvo una característica, que gran parte de quienes declararon lo hicieron con muchísimo miedo, con muchísimo temor, y muchos ni siquiera quisieron declarar. Y además, si vemos las imágenes, no hay voces, son silenciosas. Recién ahora podemos escuchar qué denunciaban las víctimas en ese momento. El silencio era todo un símbolo. Recién ahora, si nos ponemos a pensar que en estos últimos los juicios que se llevaron adelante, por ejemplo, en toda la provincia de Santa Fe, todos y cada uno fueron filmados y están a disposición de cualquier investigador o investigadora o quien quiera poder escuchar las declaraciones de las víctimas y de los represores. Alicia, también. me vas a disculpar un segundo. Tu cámara no deja que se vea, solo se ve tu pelo. Sí, ahí está. Gracias. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Y yo no tenía audio. Bueno, después del juicio a las juntas, que fue limitado, obviamente, y creo que la limitación era que solo podían ser juzgados los comandantes. Había ya como un adelanto de lo que iba a ser la obediencia debida, y a posteriori el punto final. Sin dudas hay que también ponerse en el contexto que se vivía en ese momento. Todavía los militares conservaban poder de fuego, poder político, y estaban acompañados por amplios sectores de la sociedad, como la Iglesia Católica, los sectores de la Iglesia Católica, industriales, etc. Esto que decimos nosotros dictadura cívico-militar, ¿no? Bueno, todos esos poderes conservaban una gran posibilidad de actuar. Se dictan en el año 86 y en el año 87 las leyes de obediencia debida y punto final. La de obediencia debida era que los que respondían o cumplían órdenes de sus superiores no podían ser juzgados, y por lo tanto quedaron
sin ser juzgados en ese momento. Y también el punto final, que era que se le daba 60 días y si no eran procesados, quedaban amnistiados. Lo cual generó una gran movilización de amplios sectores de la sociedad, inclusive de los propios partidos políticos que motorizaron esto, lo mismo que el indulto. Eso no hace falta aclararlo, muchísimos se opusieron. Si nosotros, a mí en esto voy a ser autorreferencial, en el año 2002 yo era diputada nacional y comenzamos a trabajar con Patricia Walsh para lograr la anulación de las leyes del perdón, de la obediencia debida y el punto final. Éramos solo 25 diputadas y diputados que nos sentábamos en nuestras bancas periódicamente pidiendo la derogación de esas leyes. Finalmente se logró el 12 de agosto de 2013, es un día en mi vida muy memorable, porque ahí todos los diputados y diputadas de los partidos mayoritarios que nunca se habían sentado a votar, lo hicieron, votaron y se logró la anulación de ambas leyes. La verdad que fue un gran triunfo. Y a posteriori, 2 años después, en el 2005, con el fallo Simón, la Corte Suprema de Justicia de la Nación las declaró inconstitucionales. Y eso fue un paso importantísimo, porque hasta ese momento, yo me lo salteé, pero en el año 98, ante la imposibilidad de llevar a cabo los juicios penales plenos, bueno, hubo artilugios que permitieron que los organismos, las personas se presentaran como familiares que tenían derecho a conocer el destino de sus familiares y por lo tanto se les permitió hacer los juicios por la verdad. Esos juicios por la verdad nos permitieron a quienes éramos querellantes, a quienes éramos familiares o compañeros de víctimas, nos permitió acumular una cantidad de información y armar con muchísima más solvencia las causas que a posteriori se presentaron cuando ya estuvieron los juicios penales plenos, se permitieron los juicios penales plenos. Creo que esto marca una historia muy clara para la Argentina, de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque como dije, en todos los países de América ninguno logró esto, a pesar de los reclamos, pero no hubo una masificación de ese reclamo por verdad, justicia y condena de los genocidas. Y bueno, es así que hoy seguimos con los juicios penales plenos. Hace pocos días conocimos la sentencia de FESED 3 y FESED 4. Acá lo veo al doctor Adolfo Villate, que es el jefe de la Unidad Fiscal de Delitos de Lesa Humanidad, y que fue quien leyó la sentencia. La verdad que esta charla permite avanzar sobre un aspecto que muchos jóvenes desconocen, que hablábamos en las conversaciones anteriores de este ciclo, de que no todos ni todas las generaciones conocen detalles de lo que sucedió desde la dictadura hasta acá, porque claramente han pasado más de 40 años. Pero bueno, quería hacer esta breve referencia, sé que me salteé muchas cosas, y sobre todo lo que tiene que ver con esto que fue una victoria colectiva y sigue siendo una victoria colectiva. Nadie puede atribuirse es producto de una lucha. Gracias a todas y a todos, y bueno, seguimos con nuestra principal invitada. Bueno, gracias Alicia.
Antes de pasar a la expositora, voy a mencionar algunas de las personas que nos están acompañando, que me piden especialmente que mencione. Está Araceli Díaz por allí, ella es vicedecana de la Facultad de Derecho. También Daniel Bócoli, que es director de Derechos Humanos de la UCEL. Laura Capela, fundadora del Foro en Defensa de los Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Fe. Está Adolfo Villate, que es titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario. Sabrina Bulino, militante de Hijos Rosario. Ingrid Schechtel, también militante de Hijos Rosario. Y Santiago Greciartúa, director provincial de Protección de los Derechos Civiles y Políticos de la provincia de Santa Fe. Bueno, mucha gente muy familiar a mí. Así que estamos un poco en casa. Bueno, ahora sí, como bien dije, la charla de hoy se titula El derecho como productor de verdad. La pregunta que subyace es de qué modo contribuyeron la visibilidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y sus sentencias a consolidar el consenso social en torno a la consigna memoria, verdad y justicia. Adelanté que Noemí Berros es miembro del Tribunal Oral Federal de Paraná, igualmente en su carácter de jueza, de camarista, ha integrado distintos tribunales federales de otras jurisdicciones, entre ellas Santa Fe y Rosario, interviniendo en causas donde se juzgaron crímenes de lesa humanidad. Me tocó compartir particularmente algunos de esos debates, en su momento integrando el equipo jurídico de Hijos Rosario y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, debates que Noemí ha presidido o dirigido. La particularidad de sus sentencias, estas sentencias han tenido como sello propio la de contar con sendos apartados dedicados a fundamentar la necesidad de pensar la memoria y el juicio como actos de comprensión y denominación. Es por eso que en estas sentencias no se perseguía únicamente como finalidad la conminación punitiva, o sea, únicamente arribar a un castigo legal. Ellos bien fundamentan que la finalidad del proceso penal es la búsqueda de la verdad, y hay un desarrollo teórico en relación a que en este tipo de procesos donde se juzgan crímenes de masa cometidos desde el seno del aparato estatal, esa verdad tiene que necesariamente ser entendida en un contexto determinado, que debe analizarse el acontecimiento histórico en el que los hechos se produjeron. Sobre este tema versará la charla de hoy, así que le doy paso a la expositora, sin más preludio. Buenas tardes, Noemí. Bueno, muchas gracias, Álvaro. También muchas gracias. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Alicia Gutiérrez. Recuerdo tu testimonio en Guerrieri 2 perfectamente. Y además, para mí es muy honroso que me invite nada menos que esta Dirección General de Memoria, de Derechos Humanos y Memoria, de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, porque bien saben todos ustedes, Rosario es el territorio de mi infancia. Bien, el título de esta charla, El derecho como productor de verdad, el título es muy sugerente. El título es muy sugerente, pero meternos con el derecho y con la verdad para ver dónde necesariamente intersectan con la memoria y la justicia no es una tarea fácil. En realidad, el problema de la verdad es sin duda el problema central y a la vez el más difícil de la teoría del proceso penal. Yo soy una jueza penal, ¿no es cierto? Y además no digo nada nuevo si recuerdo que sin dudas el problema de la verdad es a la vez uno de los problemas, y por supuesto en términos más generales el conocimiento, a la vez uno de los más difíciles y centrales de la filosofía. Voy a entrar a explicarme lo mejor que pueda y necesito para ello avanzar en
4 pequeños módulos que hice para ir desarrollando este tema. Comenzamos por una primera pregunta. ¿El derecho produce, establece verdad? Yo digo que el derecho como práctica social y específicamente como práctica judicial, efectivamente establece verdad, produce verdad, como todo ejercicio de poder. No hace falta, muchos de ustedes por supuesto que lo conocen, aquellos aportes magistrales de Michel Foucault en aquellas 5 conferencias que dio en Río de Janeiro allá por 1975 y que luego se publicaron en esa obra La verdad y las formas jurídicas. Recorriendo la historia de Occidente, Foucault nos enseña en definitiva y nos dice que las prácticas, la historia de las prácticas judiciales es la historia de distintos modelos de verdad. Desde la Grecia arcaica, la de Homero, el litigio o la disputa se resolvía como un juego, como un desafío. El que ganaba era el que decía la verdad y el que tenía razón. Ahí no había juez, no había verdad, no había sentencia, no había indagación, no había testimonio. En el modelo, siempre según Foucault, que aparece con Sófocles para resolver la disputa de quién mató a Layo, en la tragedia de Edipo Rey, que Foucault la reubica como historia de la construcción de la verdad, más que en su significado mítico de historia del deseo, es que aparece el testigo. Es humilde pastor que vio y que por el juego de la verdad que vio y que enuncia, por el testimonio, puede derrotar al poderoso. Esa era la gran conquista de la democracia griega, el derecho de dar testimonio y de oponer la verdad al poder. Pero dice que esta forma de construcción judicial de la verdad luego se olvida, se abandona y recién reaparece a fines de la Baja Edad Media, allá por los siglos XII y XIII, a través del proceso de la indagación, como un sistema para establecer la verdad y ejercer el poder. Es el momento del nacimiento de los estados nacionales, de las monarquías absolutas, cuando el poder estatal de esas monarquías se apodera, se apropia del procedimiento judicial. Y junto a la indagación aparece una noción muy nueva que signa la historia desde entonces hasta el presente. Es la sustitución de la noción de daño, del daño hecho al otro que se resolvía en esa contienda, por la noción de infracción, la noción de delito, que reemplaza la noción de daño. Cuando alguien daña a otro en esta concepción, viola el contrato social y ofende al soberano, al poder. Allí viene entonces la confiscación por parte del Estado del conflicto de la víctima, la confiscación de la víctima y la suplantación de la víctima por el Estado. Y la práctica judicial queda así instituida hasta nuestros días con algunas modulaciones o morigeraciones en los últimos tiempos, como una práctica estatal que se desenvuelve como modalidad de adquisición del saber y de ejercicio del poder. Llegamos entonces a este modelo que en definitiva es el que tenemos, por más que hoy existe en el proceso penal una participación de la víctima mucho más protagónica, sin desplazar al Ministerio Público Fiscal. Hablamos entonces del modelo penal bajo el Estado de Derecho, sean sus distintos modelos, inquisitivos, los mixtos, o los modelos acusatorios o adversariales más propios del Estado constitucional de Derecho, aunque cada uno de estos modelos tienen cargados a sus espaldas epistemologías judiciales distintas y distintas concepciones acerca de la relación del individuo con el Estado. Esto tiene que ver, lo que quiero acá señalar, ¿por qué apunto a esto? Es porque de hecho el rasgo distintivo de la jurisdicción, que la diferencia de la función jurisdiccional, la función del Poder Judicial, que la diferencia de toda otra función del Estado o actividad jurídica es su carácter cognoscitivo. Su carácter cognoscitivo, además del prescriptivo, que es el que establece la consecuencia jurídica. Jurisdicción viene de jurisdicción, decir el derecho, pero el derecho aplicable a los hechos de la causa. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? La prueba que nos acredite o no, que nos demuestre o no,
la verdad de unos hechos concretos que sucedieron en el pasado. Me voy a explicar con dos aforismos que entiendo muy útiles y esclarecedores de un gran maestro del penalismo y del garantismo penal, que es el italiano Luigi Ferraioli. En Derecho y Razón, Luigi Ferraioli nos dice con estos aforismos latinos: autoritas non veritas facit legem. O sea, la autoridad, no la verdad, hace las leyes. ¿Esto qué quiere decir? Que las leyes que proceden del Poder Legislativo, como los decretos, las resoluciones y demás actos jurídicos que proceden del Poder Ejecutivo, son actos exclusivamente preceptivos. Permiten, fomentan o prohíben algo. Por lo tanto, ellos deben ser cumplidos o acatados, porque están ordenados mediante un precepto, una ley, un decreto. No son ni verdaderos ni falsos, son preceptivos. Su validez jurídica depende exclusivamente del respeto de las normas sobre su producción, así como de las condiciones sustanciales de acatamiento a las formas que la Constitución establece. Su validez jurídica depende de eso. Y su legitimación política radica en la representatividad popular de sus autores. Pero esos actos públicos preceptivos que proceden del legislativo y del ejecutivo, porque estamos en una república, deben ser motivados, tienen que tener una motivación. Pero esa motivación será la conveniencia o la utilidad de determinada decisión o determinada medida por el interés o el bienestar general o el bienestar sectorial. Esto pasa con los actos procedentes de estos poderes. En cambio, la validez jurídica y la legitimidad política, así como la motivación de los actos del Poder Judicial, de las sentencias, proceden y circulan por otro lado. No reconocen igual fuente de validez y de legitimación y requieren de otra motivación. El aforismo que Ferraioli aplica para describir y distinguir a la jurisdicción, a la función jurisdiccional de las otras funciones, es otra bien distinta. El aforismo dice: veritas non autoritas facit iudicium. ¿Esto qué significa? Esto significa que es la verdad, no la autoridad, la que hace los juicios y las sentencias. Es que las sentencias, y sobre todo las sentencias penales, aunque no solamente ellas, consisten en la comprobación de un hecho del pasado presuntamente violatorio de la ley, o del contrato en los asuntos entre particulares. Si se acusa a Juan de haber matado a Pedro, hay que comprobar que Pedro está muerto, que no ha sido muerte natural, las circunstancias de tiempo y modo y lugar en que se ejecutó ese homicidio, y comprobar también que fue Juan quien lo mató. O sea, debe comprobarse que es verdad que a Pedro lo han matado y que lo ha matado a Juan, porque solamente así podrá condenarse a Juan por la muerte de Pedro. No hay justicia sin verdad. Ese acto del Poder Judicial, esa sentencia, que es el producto que resulta de un juicio debido, exige una motivación. Pero para condenar a Juan por haber matado a Pedro, esos fundamentos de la decisión de la sentencia deben estar fundados en argumentos cognoscitivos de hecho y recognoscitivos del derecho. Es lo que hace el razonamiento probatorio de los hechos. Y esos argumentos deben ser verdaderos. De su aceptación como verdaderos depende tanto la validez o legitimación jurídica de la sentencia como la justicia o legitimación política de ese fallo. O sea, la adquisición de la verdad en el proceso penal constituye un presupuesto de la sentencia. Claro que se trata de una adquisición de la verdad reglada y garantizada por norma jurídica para limitar el arbitrio judicial y no avanzar sobre los derechos y garantías del justiciable. Ahora podemos preguntarnos de qué verdad hablamos. Hay distintas teorías o criterios de verdad. Así se habla de la teoría semántica de la verdad como correspondencia o adecuación, que viene desde Aristóteles, la teoría sintáctica de la verdad como coherencia, la teoría pragmática de la verdad como consenso compartido dentro de una determinada comunidad de interlocutores. Vamos a focalizarnos
en la teoría semántica de la verdad, que establece que una proposición es verdadera solo si se corresponde con la realidad, con lo ocurrido en ese hecho del pasado que se debe juzgar y que para eso se debe reconstruir probatoriamente, con métodos parecidos a los que usa el historiador, aunque con algunos límites, lógicamente, y prohibiciones probatorias. Esta teoría semántica de la verdad es la que nos permite hablar del carácter cognoscitivo de la jurisdicción y del juicio penal. Porque cuando en un juicio se le pide a un testigo que diga la verdad, no se le pide que sea coherente. Tampoco se le pide que diga algo que persuada a otros para lograr algún consenso. Se le dice algo muy simple. Se le dice que diga exactamente lo que ha visto u oído, que no falte a la verdad y que diga toda la verdad, que no omita. Luego, la plausibilidad o no de lo que dice, la coherencia o incoherencia del testimonio con el conjunto de las otras pruebas serán los criterios de verdad epistémicos sobre cuya base el juez va a valorar la credibilidad para aceptarlo como verdadero, así como la idoneidad de su testimonio para poder sostener o desmentir la hipótesis acusatoria. Entonces, la prueba lo que trae es información al proceso. La prueba tiene una función cognoscitiva en el proceso, en el sentido de que a través de la prueba se puede llegar a determinar, a demostrar como verdadera una determinada hipótesis. Esta es la importancia de la verdad en el proceso penal. En este caso, el juicio comienza porque hay una acusación. Si no hubiera una hipótesis acusatoria, Juan mató a Pedro, no habría juicio directamente. Pero para que haya una sentencia de condena de Juan por el homicidio de Pedro, esa hipótesis acusatoria debe ser verdadera, lo que significa que debe ser confirmada y no refutada, porque de lo contrario, esa sentencia debe ser la absolución de Juan. Porque piensen en esto, todo juicio es una controversia, que se desenvuelve como una controversia. Es una disputa entre explicaciones, hipótesis, digamos, explicativas contradictorias. Una que sostiene la tesis de la culpabilidad, otra que sostiene la tesis de la defensa. La tarea del juez es eliminar ese dilema. ¿Cómo lo elimina? A favor de la hipótesis más simple, la dotada de mayor aptitud explicativa de lo sucedido y sobre todo la que es compatible con el mayor número de pruebas. Pero en el Estado constitucional del derecho, la hipótesis acusatoria prevalece sobre la contrahipótesis defensiva. Solo se ha sido confirmada por un cúmulo de pruebas y no ha sido refutada o desmentida por alguna contraprueba. Porque si esto último sucede, lo que prevalece y vuelve a renacer es el estado constitucional de inocencia del acusado, que ha sido puesto en crisis por el proceso penal, y sobreviene la absolución. Es lo que todo el mundo conoce acerca del indubio pro reo, aunque yo creo que cuando el juez absuelve no duda. Yo siempre digo, yo no dudo, tengo la convicción, la certeza de que no tengo pruebas para condenar, que es algo bien distinto. Esto tiene que ver con el carácter contradictorio del juicio de las dos partes y la imparcialidad del juez como un tercero imparcial en esta tríada sobre la que se monta el esquema del juicio. Dicho esto, recordemos entonces el carácter cognoscitivo de la jurisdicción, de la función y de la práctica judicial, y por otro lado, la verdad como condición de validez jurídica de la sentencia de condena para imponer un castigo, que es también condición para su legitimidad política. Pero el tema es que acá no acaba la cuestión. La pregunta que nos podemos hacer, sí, y que de algún modo la anunció al principio Álvaro, es si hay algo más que la eventual producción de castigo legal para el culpable en el juicio. Y yo creo que hay muchísimo más. En el sistema penal es cierto, el juicio tiene un carácter emblemático, pero lo tiene por encima y más allá de la institución y de la imposición misma del castigo. Voy a tratar de explicarme en esto. En primer lugar, vemos como primer rasgo destacar que el derecho es denotativo. El derecho nombra, el derecho nomina, el derecho instituye. Juzgar es poner nombre a las cosas y a las personas tomando posición con respecto a lo que sucedió. En segundo lugar, podemos decir que no es cualquier significado, no es cualquier decir, no es cualquier denotación. Toda sentencia es un acto de gobierno. Es el ejercicio de un poder del Estado y por lo tanto un acto político.
en el sentido, por supuesto, de gobierno de la polis. Además representa, por tanto, no solamente pone fin al conflicto que se debate en ese debate judicial, en que es la forma por excelencia de la palabra pública y autorizada, que se enuncia frente a todos y en nombre de todos. Es así que juzgar adquiere un especial carácter simbólico y nominativo. Pero además, el juicio es una instancia de comprensión. En esto son muy fecundas las indagaciones de Hannah Arendt acerca de la facultad humana de juzgar ligada a la necesidad de los seres humanos de comprender su historia. Es aquella facultad retrospectiva por la cual es posible descubrir, construir y comprender el sentido de los sucesos que acontecieron. Que esto otorga al acto de juzgar una dimensión política y constructiva indiscutible como instancia excepcional para la creación y recreación del significado de lo que ha ocurrido y como modo de reconstruir las representaciones colectivas sobre el propio pasado. Siendo así, en definitiva, podemos anotar como un quinto rasgo que juzgar se constituye en la condición de posibilidad de la comunidad, porque implica la construcción discursiva del sentido de los acontecimientos, de los sucesos que conforman la vida en común. El mundo en común, en tanto en común, es inaugurado por el discurso. Somos lo que somos, individual y colectivamente, porque nos narramos. En consecuencia, el juicio tiene funciones expresivas, denotativas y comprensivas del pasado, antes que de castigo. Pensemos en lo que recién recordaba Alicia, los juicios por la verdad. ¿Eran juicios? Claro que lo eran, y ahí no había producción de castigo. Eran el ejercicio de ese derecho de las víctimas a conocer la verdad. Era la construcción de la verdad de lo sucedido a través de un juicio. Entonces, de lo que se trata es ni más ni menos que de concebir al juicio como el ejercicio de una capacidad de reconstruir y de comprender el pasado y de elaborar un relato, un discurso, una narración de la verdad de lo ocurrido, la que trasladada a los dominios del derecho permite pensar al juicio como ese acto de nominación al que me referí y como un acto de toma de partido. ¿Por qué digo un acto de toma de partido? Porque esa toma de partido está íncita en toda decisión. En esa tríada juez, acusación, defensa, sobre la que se estructura el juicio, cuando el juez absuelve o condena, toma partido por una de las dos hipótesis en conflicto, de las dos hipótesis en pugna, y determina que una de ellas es suficientemente plausible y verosímil como para ser considerada verdadera. Entonces, lo que ocurrió en el pasado, esa verdad reconstruida judicialmente, se vuelve discurso, se vuelve historia narrada, relato, en una instancia de construcción de sentido. Y al tomar partido, el juez decide por una determinada forma de narrar lo que ocurrió en el pasado. Las sentencias, como actos de poder, a través entonces de ese decir denotativo, de ese decir autorizado y público, producen verdad acerca del acontecimiento histórico, en el concreto contexto en que esos hechos se produjeron. Si todo esto que vengo diciendo es aplicable y funciona en cualquier juicio penal en que se reconstruye la verdad de un suceso puntual ocurrido en el pasado, que involucra y afecta y permite a una pequeña, a lo mejor, comunidad o grupo de personas, esto adquiere una dimensión superlativa cuando hablamos de juicios penales en contextos de masacres masivas, de masacres estatales masivas, propias de las experiencias dictatoriales y totalitarias. En el juicio de las juntas, que también recordó allá de 1985, que recordó Alicia, recordemos que no se trataron estos crímenes cuando se juzgaron a las 3 primeras juntas militares y algunas fueron absueltas, se los trató como delitos comunes, no se los trató como delitos de lesa humanidad. E incluso se hizo valer la... Recuerdo, a Agosti se prescribieron una cantidad de delitos respecto a Agosti y se lo condenó a 4 años de prisión. Se produjo una verdad, es cierto,
indiscutiblemente instalada en nuestro mundo común. ¿Cuál es esa verdad? La existencia durante la última dictadura cívico-militar de un plan criminal estatal, de un plan sistemático y clandestino de represión y exterminio. Y esto está en el piso cultural de los argentinos, de un modo que no admite regreso, retorno. En los juicios de lesa humanidad que se sucedieron, que sobrevinieron luego de la anulación de las leyes de obediencia debida, punto final, y los indultos, se produjo otra verdad, que no sustituyó a la anterior de algún modo incompleta, sino que la completó, la enriqueció en la comprensión de nuestro reciente pasado. ¿Qué verdad fue la que se construyó? La verdad de la existencia de un terrorismo de Estado, de un Estado terrorista. Y la verdad de que los crímenes juzgados no eran crímenes comunes. Por más aberrantes que ellos fueran, no son como los crímenes que comete cualquier particular contra otro particular, por más aberrante que sea ese crimen que así se comete. Son crímenes contra la humanidad. Son crímenes cometidos por agentes estatales en ejecución de una acción o plan gubernamental. Siempre recuerdo una frase que hay en uno de los fallos de la Corte, derecho es la carátula del caso del fallo de la Corte, que dice que es el Estado atacando a quienes debe cobijar. No hay mayor inermidad que esa. Estos crímenes tienen una ilicitud añadida a la ilicitud del hecho en sí, que deriva del contexto, que los hace violatorios del derecho internacional, porque repugnan a la conciencia universal. El Estado atacando a quienes debe cobijar. Por eso son crímenes imprescriptibles, no amnistiables ni indultables, tampoco justificables ni excusables por obediencia debida o jerárquica, y extraditables. Este es el estatuto jurídico de estos crímenes de derecho internacional que hace posible que los juzguemos a más de 40 años de haber sucedido. Es cierto que en las sentencias que se dictaron a lo largo y a lo ancho del país, algunos de cuyos tribunales integré, no ha existido acuerdo entre los distintos tribunales en calificarlos como, en esa calificación adicional procedente del derecho internacional, como delitos de lesa humanidad o genocidio, que son dos formas diversas que adoptan los crímenes contra la humanidad. Sí ha habido sentencias que han declarado estos crímenes en el marco del genocidio. Me refiero a las conocidas sentencias de Rosansky en el Tribunal Oral de La Plata, Echecolá, von Bernich, las de Paraná, Arguindegui, todas las que acá dictamos en lo sucesivo, las de Rosario, en tanto integramos los jueces federales de Paraná, aquellos juicios Guerrieri II y Feset II, y ahora Feset III lo ha integrado una de las vocales del tribunal, y también en Tucumán, se ha hablado. En lo personal entiendo, y así lo he dicho, lo he escrito, lo he firmado, estoy absolutamente convencida, que nominar como genocidio lo que ocurrió en Argentina es producir verdad. El crimen de lesa humanidad, a ver, ambos tienen por igual un castigo muy similar. O sea, no es el castigo acá lo que importa. Ambos son crímenes internacionales, por lo tanto imprescriptibles, etc. Pero son modos de ejecución absolutamente diversos. El crimen de lesa humanidad es un crimen indiscriminado contra la población civil. Yo podría calificar de crimen de lesa humanidad el bombardeo a Plaza de Mayo de 1955, del cual hace 2 días se cumplieron 65 años. Este es un típico crimen de lesa humanidad. Todos los que estaban abajo allí en Plaza de Mayo murieron en forma indiscriminada. Fueron más de 300 personas, 308, hay una discusión acerca del número exacto. Más de 800 heridos. Pero lo que ocurrió en Argentina con la última dictadura cívico-militar fue un genocidio, porque el genocidio es un ataque discriminado a la población civil por parte del Estado, por la pertenencia, ¿no es cierto?, de esos individuos en función de la otredad negativa con que la construyó el perpetrador, como en este caso delincuentes terroristas.
para su exterminio, para el exterminio parcial de una parte del grupo nacional. Fue un genocidio. Y nombrarlo como genocidio significa establecer una verdad histórica, porque tiene este valor agregado. Esclarecer la real naturaleza del contexto en que esto se produjo, dada la uniformidad y la sistematicidad de la práctica. Y significa aportar al mecanismo, a explicar el mecanismo causal que nos explica lo sucedido y la intención calificada del delito, que es el exterminio parcial de un grupo nacional. Se recrea así el significado histórico, se recuperan funciones no punitivas, reparadoras del acto de juzgar, se aporta a la construcción de la memoria colectiva, se colabora para que lo que sucedió no vuelva a repetirse, y esto sin que se afecte en absoluto el debido proceso ni las garantías del justiciable, o sea, sin que las defensas puedan arguir agravio alguno. Por eso dijimos lo que dijimos en estos juicios de lesa humanidad. Y es aquí donde ese poder simbólico de nominación del derecho, esa instancia de comprensión y de reconstrucción histórica que significa el juicio, intersecta la verdad y el juicio con la memoria. Porque si el derecho es denotativo, si el derecho nomina, nombra, si el juicio es una instancia de comprensión para la recreación del significado de lo que ocurrió en el pasado, si en ese decir público y autorizado, que es la sentencia, lo que ocurrió se vuelve relato y narración, si esa narración es una construcción discursiva del sentido de los acontecimientos pasados que conforman la vida en común, si somos, que es decir, si tenemos una identidad, repito, porque nos narramos, ello sería imposible sin la memoria. La memoria es constitutiva de la identidad. Es constitutiva tanto de la identidad individual como de la identidad colectiva. Por eso, en las experiencias totalitarias y dictatoriales, pensemos en las de la última mitad del siglo XX, pensemos en el nazismo, nuestra propia experiencia de la dictadura cívico-militar, han pretendido borrar la memoria, apropiársela e instalar un olvido oficial. Pretendieron borrarla suprimiendo las huellas. Pensemos en la destrucción de los documentos con el robo a los tribunales de Rosario en 1984, de la causa Feset, del original causa Feset, que comenzó por entonces, o maquillando o disfrazando los acontecimientos, lo que era masacre, lo nominaban enfrentamiento, de modo que la mentira ocupara el lugar de la realidad, el lugar de la verdad. Y para eso también apelaron al discurso, apelaron al relato, apelaron a la narración, para construir sentido común y modos de comprensión. Recordemos aquel eslogan: los argentinos somos derechos y humanos. Por eso, en estas experiencias históricas de masacres, de regímenes concentracionarios, el conocimiento, la verdad, la memoria de la verdad, fue primero un modo de supervivencia, de salvar vidas humanas, y también de resistencia, un acto de oposición al poder criminal desatado. Esto no significa que la memoria, lógicamente la memoria no se opone al olvido, porque la memoria es forzosamente una selección, pero uno recuerda con otros. La memoria individual sería imposible sin la construcción de la memoria colectiva. Y digo que la memoria no se opone al olvido, y siempre recuerdo esa frase de Juan Gelman, tan esclarecedora, que decía: para los atenienses de hace 25 siglos, el antónimo de olvido no era memoria, sino verdad. La verdad de la memoria en la memoria de la verdad. ¿Y cómo llega la memoria de la verdad al juicio? Fundamentalmente a través del testimonio. No puede llegar por los documentos. Hay documentos y existe cantidad de documentación, porque también en los intersticios del Estado terrorista se cuelan algunas reparticiones no tan contaminadas que develan la verdad. Pero en principio, si el documento se presenta para probar la verdad de su contenido y ese documento es producido por el aparato represor estatal que actuaba clandestinamente, ocultándose, ha destruido esos documentos o los ha ocultado, o cuando los ha dejado ahí se los ha encontrado, son documentos que adulteran o tergiversan la verdad de lo ocurrido. De modo que la memoria de la verdad llega al juicio
fundamentalmente por el testimonio, y es el testimonio de las víctimas, que ya en el juicio de la Junta se consideró a estos testigos como testigos necesarios, testigos forzosos indispensables. En este sentido son muy útiles todas aquellas apreciaciones tanto de Giorgio Agamben como de Primo Levi acerca. Agamben nos dice que una de las razones para sobrevivir en las experiencias concentracionarias es convertirse en testigo, y de allí la vocación del sobreviviente por la memoria. Y Primo Levi nos enseña, en Los hundidos y los salvados, que el testigo integral es el hundido, el desaparecido nuestro, pero este testimonio a través del salvado, el sobreviviente. O sea, el del salvado, el del sobreviviente, es un testimonio por delegación, porque es el testimonio del testigo y del testimonio que falta. Y para usar ejemplos rosarinos, ¿cómo podría reconstruirse en un juicio la verdad de la masacre de Alvear de julio de 1977, donde asesinaron a Enzo Zunino, Eduardo Bracaccini y Susana Broca sin el testimonio de Nassini? ¿O cómo reconstruir en la masacre de los Urgentes de octubre del 76 el destino final de Cristina Constanzo, que había sido secuestrada conjuntamente con Pérez Rizo sin el testimonio de Pérez Rizo? Por eso entiendo que la verdad de que fueron 30.000, la verdad de que fue un genocidio, ya es una verdad que la memoria ha escrito con tinta indeleble en la justicia, la memoria colectiva. Por eso esta consigna, memoria, verdad y justicia, es muchísimo más que una consigna. Es el único modelo posible, o sea, es una síntesis magistral, pero del único modelo posible de construir la comprensión del significado de los sucesos que han conformado la vida en común de los argentinos. Esto era más o menos las ideas que quería esbozarles, y estoy abierta a todas las preguntas que quieran formular. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Noemí. La verdad que abre... No te escucho. No hay voz. ¿Me escuchás ahí? Hola, hola. ¿Ahí me escuchás? No escucho. ¿Me escuchan? No. ¿Ahí me escuchan el resto de los participantes? ¿Sí? Es tu audio. ¿Me escuchás ahí? Yo no escucho, yo no te escucho, Álvaro. Bueno, tenemos un problema técnico. Algún técnico que nos salve. Lamento no poder serte de ayuda. ¿Seguís sin escucharme? Voy No comunicando... escucho yo, Ok. Voy comunicando al resto de los y las participantes que vamos a ir recibiendo las preguntas por el chat, y cuando recuperemos el audio vamos a ir formulándole algunas de las preguntas que ustedes nos dejan. ¿Podés leer, Noemí? ¿Seguís sin escuchar? Bien. Noemí, te voy a llamar.
Te voy a llamar por teléfono. Ah. A ver, Álvaro, ¿Podés? pasa. No. A ver, pasa esto. Yo estoy utilizando. Te la compliqué más, porque Yo estoy estás utilizando mi teléfono para comunicarme. Bien. Entonces, si te atiendo, no puedo, porque no había buena imagen en mi computadora. Estás leyendo los chats, estamos escribiendo los chats. ¿Tenés forma de leerlos? Estamos escribiendo por aquí. Esto es una improvisación en la coordinación. Esto no estaba pautado. ¿Que alguien, no tenés un técnico a mano? Hay un técnico en el. Hay una persona, un moderador técnico que está asistiendo en este momento. Ay, todavía no aprendí a leer los labios. Espérame. ¿De quién es el problema técnico? ¿Es tuyo? ¿Es mío? Tuyo. ¿Mío? ¿Qué hago? Tuyo. Pero ustedes, ¿vos me escuchás bien a mí? Sí. ¿Y yo qué hago entonces? A ver. No sé qué hacer. Hola, ¿me escuchás ahí? No. Hola. Ahí no se escucha. Ahí no se escucha. No. No se escucha nada. ¿Ahora me escuchás? A ver si te escucho. Sí, te escucho. ¿Vos? Sí, ¿No? pero yo no te escucho a vos. Estoy recibiendo un montón de propuestas técnicas de no técnicos en el chat. Sí, leo Que pruebe perfectamente el chat. desactivar qué cosa me dicen Ah, acá. bien. Ah, claro, acá te dice que me muestre un papel. Si ustedes me escuchan a mí, bueno, aunque yo no los escuche a ustedes. Ay, sí, pero no. Que lea aquí chat. Aquí, no se ve. claro, no conoce la función del chat, por eso estaban todos proponiendo lo del chat, pero no lo conoce. Bueno, haceme la pregunta. A ver, este es el chat, ahí lo vi. Bien. Laura me lo mandó, pero estaba leyendo ya. Laura Capela. Ok, Laura. Bien. Pero a ver, quiero que me hagan la pregunta. Dale. Bien. Espérame. Voy a escribir en el chat. Bueno. Y haceme la pregunta por escrito, está muy bien. Voy a compartir las preguntas de ustedes, lo que pasa es que fuimos anotando de todo. Bueno, Matías Gómez, voy a copiarle su pregunta aquí. A ver, ¿qué estatuto le otorga la decisión como elemento específico de la construcción jurídica? Ejemplo, la actual Corte Suprema, en el fallo 2x1, decidió en contradicción con principios establecidos por la anterior Corte Suprema. La relación entre verdad, autoridad y decisión a la que hizo referencia. ¿Qué estatuto le otorga la decisión? La vamos perdiendo.
Se nos fue. Quizás les propongo a la organización, quizás sería más adecuado que corte y se reconecte. Ella. Se lo propongo en el chat. Creo que ahí salió. Evidentemente salió y esperemos que se vuelva a conectar. Vamos a esperar unos minutos para ver si se vuelve a reconectar y ahí tenemos video y audio completo. Me parece que fue la pregunta de Matías la que no le gustó mucho. Lo vamos a suspender del Zoom a Matías. Les propongo algo a los participantes, la voy a llamar ahora que no está conectada, y si no puede conectarse, vamos a dar por terminada la conferencia. Igualmente, por suerte, la pudimos escuchar completa. Yo tenía muchas ganas de hacer una pregunta. Vamos a ver qué pasa. Esto es en vivo. Noemí, ya no tenemos... Ah, mirá, no tenemos video tuyo, perfecto. Ahora le vamos... Buenísimo, dale. Ahora le digo a los organizadores que te... Sí. Yo te diría que te quedes y me parece que ahí te van a autorizar video y audio. Vamos a probar. Dale, gracias. Bueno, buena noticia. Noemí nos está viendo y escuchando, pero le hablo a la organización, ahora no la estamos viendo ni escuchando a ella. Así que si le dan el ok, en teoría saldría. Yo la veo conectada, acá dice iPhone de Noemí, al final. No sé si la organización lo ve. Vamos a hacer una última prueba. Ahí estamos. Ahí estamos. Yo te escucho perfectamente, dale. Buenísimo. Por fin, por fin. Muchísimas gracias al auditorio que pudo aguantarnos con este problema técnico. Dale. Noemí, ¿querés responder a la pregunta que te habíamos... A ver, decime de nuevo la pregunta, era sobre el 2x1. Sí, espérame que te la formulo. ¿Qué estatuto le otorgás a la decisión como elemento específico de la construcción jurídica? Ejemplo, la Corte Suprema en el fallo del 2x1
decidió en contradicción con principios establecidos por la anterior Corte Suprema. Y se lo planteo para pensar la relación entre verdad, autoridad y decisión a la que hiciste referencia. No, a ver, evidentemente la decisión allí no es una decisión de un juicio penal, es una decisión prescriptiva, no cognoscitiva. ¿Me entendés? O sea, toda sentencia judicial tiene un componente cognoscitivo, que es el de la comprobación de los hechos, para después decir el derecho, aplicar el derecho a los hechos, donde ahí está la prescripción, que es la que ordena lo que hay que hacer: encarcelar, aplicarle tantos años de prisión, etc. La sentencia esta de la Corte es una sentencia exclusivamente prescriptiva y tiene que ver básicamente, ¿no es cierto?, con el abandono de una postura que significaba la lucha. O sea, no es una sentencia sobre hechos, es una sentencia casi exclusivamente sobre el derecho. ¿Se entiende? Esta es la diferencia que no nos permite catalogarla como que su carácter es cognoscitivo. Su carácter no es cognoscitivo, es exclusivamente prescriptivo. Y cuando es exclusivamente prescriptivo y no tiene una base cognoscitiva, su componente ideológico es mucho mayor. Y tuerce allí la doctrina, o sea, porque la doctrina en definitiva tiene un componente ideológico importante, que acá no se aplica a ningunos hechos de la causa, se aplica a circunstancias para las cuales hay que interpretar el derecho, pura y exclusivamente. ¿Se entiende? De modo que no le puedo asignar un estatuto exclusivamente prescriptivo. El estatuto de las leyes es preceptivo, que es algo distinto. Noemí, yo tenía mucho interés en el momento de pensar la charla, de poder poner en diálogo. Bien decía Alicia cuando exponía, la palabra de los magistrados, de los jueces, en realidad no es una palabra muy común en este tipo de procesos. Estamos acostumbrados a escuchar un abanico de voces, pero la de ustedes no es la palabra más difundida, digamos. Y me resultaba interesante poder ponerte en diálogo con lo que ustedes decidieron en aquellas sentencias donde trabajaron todo esto que tiene todo el desarrollo que vos le diste. Y la sentencia de Guerrieri II fue recurrida y una sala del Tribunal de Casación decidió sobre esos recursos, y este análisis que vos desarrollaste fue contestado por la Sala Tercera de la Cámara de Casación en, yo diría, media carilla. Y quería presentarlo y poder ponerte en diálogo con esa decisión, porque me parece que es muy rica esta instancia como para poder plantearlo. Ustedes allí, no? en esa sentencia, ustedes hablan de que estos crímenes ocurrieron en el marco del segundo genocidio nacional, y hacen un desarrollo de lo que significó el primer genocidio nacional, que es el genocidio contra los pueblos originarios. De los pueblos originarios. Ustedes plantean que ese primer genocidio es un genocidio constituyente u organizador, y que este segundo es un genocidio reorganizador, y de allí también cómo lo nominaron sus propios perpetradores, ¿no? Proceso de organización nacional. Esto fue contestado, un poco para el auditorio también, por la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, con estos tres ítems muy básicos. Dicen, más allá de la opinión histórica, política, individual sobre el particular que puedan tener subjetivamente los magistrados de grado, solo se encuentran llamados a resolver sobre hechos y pruebas que integran el objeto procesal de las actuaciones que llegaron a su conocimiento.
y concluyen, las sentencias no resultan el ámbito propicio para volcar interpretaciones históricas, sociológicas o políticas sobre acontecimientos remotos pasados, cuyo estudio e investigación corresponde a otra rama de las ciencias sociales. A mí me parecía muy, muy rico poder darte una posibilidad de respuesta a esto, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Esto tiene demasiadas aristas, ¿no es cierto? Por empezar, se trata casi este considerando en el cual critican de este modo esta conclusión, porque nosotros tanto en Porras como también en FECET2 lo que dijimos concretamente cuando hablamos en el marco del genocidio, dijimos que se trata de delitos de lesa humanidad ocurridos en el contexto histórico del terrorismo de Estado que asoló a nuestro país en el marco del segundo genocidio nacional perpetrado entre los años 75 y 83. Incluso lo extendimos más allá de la dictadura, porque además había casos, ¿no es cierto?, que guardaban vinculación o que habían ocurrido unos meses antes de la toma del poder. Sí, es el fallo de Ricci, Catucci y Ledesma, la sala 3. Perfecto. Yo lo que te diría que está bueno es una mirada que tienen muchos jueces y que seguramente no comparten esto. A ver, no lo comparten explícitamente que el derecho es un acto de nominación, pero al pronunciarse como se pronuncian, están haciendo uso de ese carácter denotativo del derecho. Porque no nombrar lo que es, de algún modo, es nombrar lo que en la conciencia común ya existe. ¿No es cierto? De todos modos, en este tipo de juicios, el tema del contexto es el que permite definir la naturaleza de esos juicios. Yo te voy a leer, es muy cortito, unas palabras de un especialista en tratamiento de crímenes estatales de masas, que ninguno de estos tres jueces lo es, en crímenes estatales de masas, que es Gerard Berle, en su libro Pasado, Presente y Futuro del Tratamiento Jurídico Penal de los Crímenes Internacionales, donde dice, el proceso penal tiene por objeto el hecho y la culpabilidad de cada acusado, por supuesto. Por lo tanto, no tiene por fin el juzgamiento de una época histórica, como la del terror nacional socialista y los crímenes cometidos en su nombre. Pese a ello, los tribunales pueden verse obligados a esclarecer un conjunto de acontecimientos complejos. Por ejemplo, cuando la ejecución de un hecho individual es consecuencia de un genocidio organizado estatal y burocráticamente. En tal caso, el ilícito deberá ser considerado dentro de ese marco de referencia y se hará necesario tomar también a los acontecimientos históricos como objeto del proceso penal. Entonces, en realidad, lo que parece haber molestado, a muchos ya molesta porque hemos tenido algunos planteos, sobre todo de defensores, oponiéndose a la nominación como genocidio. A muchos molesta que se lo llame genocidio, y a muchos molesta mucho más que se diga que este es el segundo genocidio porque implica el primer genocidio. De modo que prácticamente si este es un genocidio y coincidimos en que fue un genocidio, porque fue un ataque discriminado a la población civil practicada por el Estado a través de los agentes estatales y como parte de un plan, de ese plan sistemático y clandestino de represión y exterminio del que ya habló la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal federal en 1985 en el juicio de las juntas. Si esto es así, evidentemente lo que les molesta es que nombremos que el anterior fue un primer genocidio. Porque esto de algún modo conmueve la forma en que se construyó la subjetividad argentina. Pero el tema es que los perpetradores nos permiten dar ese nombre. Nos permiten dar ese nombre, no solamente porque ellos llaman reorganizar, le dan el nombre de proceso de reorganización. Ellos mismos son los que han homologado esto al primer genocidio. Si nosotros definimos que es genocidio, y ellos son los que se han homologado con el primero,
porque acá concretamente, y también lo decimos en las sentencias, desde su propia autodenominación, el proceso intentó homologarse con el de organización nacional. Porque es la historiografía oficial, aquella historiografía que construyó una argentinidad blanca, una argentinidad crisol de razas, un argentino que se diferencia de los peruanos porque los peruanos proceden de los incas, los mexicanos de los aztecas y nosotros de los barcos. Y no es así. La argentinidad en esa construcción necesitó invisibilizar ese primer genocidio. Entonces, de algún modo, esta especie de censura o de considerar impertinente esta apreciación tiene que ver con adscribir a esta opinión historiográfica, a esta reconstrucción histórica. No significa ser neutral en la reconstrucción histórica. ¿Se entiende? Entonces, en definitiva, fíjate que el 11 de junio, que es una fecha que para los argentinos no tiene ningún valor, pero el 11 de junio de 1979, a los 100 años de la llegada de Roca a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, Videla hizo un acto público en la misma confluencia de ambos ríos y se festejó el centenario de la mal llamada conquista del desierto. Porque por lo menos en el genocidio que cometieron los americanos del norte, fueron más neutrales para denominar a la conquista del oeste. La denominaron por los puntos cardinales, acá la denominaron no conquista del sur, sino del desierto, y no era desierto porque estaba poblado. No sé si contesto, ahora tengo otro en pantalla, no sé, perdón, ¿quién eres? Pero acá estoy, sí está Martín. Bueno. ¿Qué tal? Junto a la organización le hago una última pregunta más, Sí. que la hizo Villate. No sé si contesté lo tuyo. Bastante. Y la verdad Bien. que es un lujo poder discutir eso. ¿Les parece que les pase la última pregunta a Adolfo Villate y después se cierra Martín? ¿O no tenemos tiempo? Sí. Noemí, te paso la pregunta del fiscal Adolfo Villate, te la paso por el chat para que la pueda leer tranquila. Dime. Y la contestes. ¿Por qué no tiene voz él? No, él no tiene voz. Para no leértela yo, te la pasé por el chat. ¿La estás viendo? No, a ver, espérate que la mire. Si no te la leo. No, sí, léemela mejor porque ya veo que me desconecto de nuevo. Sí, dale. Él plantea que en tus fallos consideraste que los hechos debían ser enmarcados en un segundo genocidio nacional reorganizador. Pregunta si por razones de congruencia ustedes consideraron que no era posible calificar a esos hechos como genocidio. ¿Cómo se construye ese genocidio enmarcador al que ustedes refieren si no hay hechos para darle carnadura? Bueno, a ver. Un tribunal cuando recibe, lo recibe como lo recibe, el juicio, digamos, la causa. Entonces, claro, para poder calificarlo, porque todos estos hechos fueron calificados en homicidios calificados, privaciones ilegales de la libertad agravada, tormentos agravados, etcétera, etcétera, calificados en las normas del derecho interno vigentes al momento del hecho, con la calificación adicional de delitos de lesa humanidad, porque así venían, ¿no es cierto?, de la instrucción. O sea, todos los imputados se les había atribuido, se los había intimado por estos hechos con esta calificación adicional. El crimen de genocidio en la estructura que tiene en el derecho internacional, que tengamos en cuenta que la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio es del 9 de diciembre del 48, que Argentina la aprobó por ley en el 56, o sea que estaba incorporada a nuestro derecho interno 20 años antes del golpe de Estado. Pero claro, estaba el crimen, pero no estaba la pena. No puede ser directamente aplicable, esto está claro. Y como se dijo en Simón, la Corte lo dijo en Simón,
se aplican las normas del derecho interno, pero para poder abarcar la totalidad de la ilicitud que excede la de los crímenes comunes, debemos acudir a las categorías del derecho internacional. En este caso, el Estatuto de Roma, que establece ya, que tiene su base en aquel Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg, que luego evolucionó, desligándolas de toda situación de guerra a estos delitos, ¿qué tenemos? De los delitos de lesa humanidad y el genocidio. Pero el genocidio entró al Estatuto de Roma con la misma redacción que tenía en la Convención Internacional del año 48, que por razones geopolíticas, sobre todo vinculadas a la postura de la Unión Soviética en ese momento, no se incluyó a los grupos políticos. Por más que todos los protocolos previos y todos los proyectos de convenio mandaban incluir los grupos políticos. Bueno, pero el tema es que es un delito que protege a determinados grupos objetivamente y que además desde el punto de vista subjetivo existe una intención que trasciende al dolo concreto del hecho de que se trate, del asesinato, del tormento, de la privación ilegal de la libertad. Y los imputados no habían sido imputados por este dolo de exterminar o de destruir parcialmente a un grupo nacional o a tal grupo de personas. Por lo tanto, si nosotros recibimos la causa de ese modo, a ver, para poder calificarlo en el delito internacional de genocidio como calificación adicional, teníamos que anular, volver a instrucción, que los volvieran a indagar. El principio procesal de congruencia nos impedía hacer eso. Evidentemente no podíamos adicionarle como calificación adicional con fuente internacional el delito de genocidio. Entonces, tal como vino calificado de la instrucción, que era la materia fáctica con esa calificación provisoria y tal como venían acusados por las fiscalías al juicio, tal como entró esa facticidad al juicio, nosotros lo pudimos. ¿Y por qué decimos en el marco del genocidio? Porque esto tiene que ver con un contexto de producción de este tipo de delitos en particular. Entonces, bueno, puede parecer no muy felices la que encontramos en el marco de un genocidio, porque esto da explicación, ¿no es cierto?, esclarece esa real naturaleza del contexto. El contexto es el marco. Por eso vos fijate que acá verle, el ilícito debe ser considerado dentro del marco de referencia, dice este jurista alemán hablando de los delitos del Holocausto, de los crímenes nazis. Entonces, hablar del marco del genocidio nos permite esclarecer la real naturaleza del contexto y el mecanismo causal que explica lo que sucedió, y esa intención calificada de destruir a parte de un grupo nacional. En ese marco, en ese contexto, con esa intención adicional, pero sin afectar la calificación con la que ellos venían a juicio, y por lo tanto sin mengua alguna para el debido proceso ni el derecho de defensa de los justiciables. Porque este es un tema que en todos los delitos de lesa humanidad se ha tenido muy en cuenta. Bueno, y bien lo saben ustedes que son fiscales, aunque la fiscalía, yo no sé si el único fiscal que creo que en el país ha planteado el tema del genocidio me parece que es Alejandro Alagia. En general, el Ministerio Público Fiscal los califica adicionalmente como delitos de lesa humanidad. Bueno, esa es un poco mi respuesta, no sé si quieren alguna aclaración adicional. Noemí, muchísimas gracias. Le vamos a dar cierre a la exposición de hoy. Nos extendimos un poco en el tiempo con estas cuestiones técnicas. Le voy a dar la palabra a Martín Ilia, que es coordinador general de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A todas y a todos. Un gusto para mí, en nombre de la Secretaría de Género y Derechos Humanos, poder cerrar esta charla, este intercambio, esta conversación. En primer lugar, agradecerte, Noemí, agradecerle a la doctora Berros, por escuchar. No, está bien que me digas Noemí. Por poder escuchar la voz, en definitiva, de la justicia, en estos términos coloquiales de compromiso, militantes, y a partir de este reconocimiento y este saludo y este agradecimiento, Noemí, reconocer también
la lucha y la gesta de todas y todos quienes han luchado desde el Poder Judicial por nominar, por instituir, por hacer posible que el derecho y la verdad estén en conexión, se vinculen e instituyan a la memoria y a la justicia. En general, a todos los asistentes, les asistentes, a Álvaro Baella, al doctor Baella, y a partir de este reconocimiento, de este saludo, de este agradecimiento por coordinar, aún en el marco de los desperfectos técnicos, reconocer a partir de saludo también Álvaro a tantas compañeras y compañeros militantes por los derechos humanos que han procurado, han bregado y han luchado incansablemente y lo seguirán haciendo por el acceso a la justicia de las víctimas y de los familiares, a las autoridades también, a la directora general de Derechos Humanos y Memoria, a todo el equipo, muchísimas gracias Alicia, compañera, por las enseñanzas cotidianas y también por y en definitiva esta Dirección General de Derechos Humanos y Memoria que tanto nos honra desde la Municipalidad de Rosario, autoridades en general del Estado que están presentes en esta charla, y de la sociedad civil, en particular a los organismos de derechos humanos, abuelas, madres, hijes, gracias eternamente. Y cómo no terminar esta charla con un maravilloso lugar común, que como decía Noemí, es el suministro ambiental de nuestro pacto democrático, y es fabuloso y maravilloso contar con este piso, con estas siglas, con estos enunciados que vamos a seguir nombrando, vamos a seguir instituyendo, vamos a seguir nominando, y que se sintetizan en nunca más, en memoria, verdad y justicia, ahora y siempre. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un gran saludo desde la Secretaría de Género y Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias, Bueno. Martín. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias Álvaro, también Alicia, bueno, todos los que hicieron posible esto, pero recordarle a Martín que no es solamente mi voz, esto también está mi firma y está escrito, vale decir que no estoy diciendo nada nuevo que no haya dicho en las sentencias. Muchas veces se ha dicho que los jueces hablan por las sentencias. Antes de yo hablar públicamente a través del Zoom, que nos ha costado técnicamente algo, también lo dije en las sentencias. Muchísimas gracias por todo, Noemí, por todo. Bueno, gracias a ustedes. Y además sí, yo concibo también, como vos bien lo has dicho, Martín, que el derecho es sobre todo militancia cultural y pasión civil. Muchas gracias. Bueno, Noemí, ha sido un gustazo que nos hemos dado. Fuimos un poco tesudos también como para sostenerla pese a los problemas técnicos. Además, soy consciente de que no tuviste un muy buen día hoy porque vienen con problemas en el tribunal por aparición de casos de COVID. Así que es una coyuntura muy difícil y la verdad que te agradecemos muchísimo y hemos disfrutado mucho la conferencia que diste. También a los y las participantes porque nos aguantaron pese a este pequeño problema técnico, pero evidentemente teníamos muchas ganas de escucharte. Bueno. Saludos. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los que veo que están allí presentes. Un saludo a Daniel Boccoli, que veo que está, a Santiago Bereciartúa, a Sabrina Bullino, bueno, y a todos los demás que no he alcanzado a saber quiénes son los que están. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Pido al auditorio invitándolos a la próxima charla que va a tener cita el jueves 25 a las 18 horas. Y se titula Dictadura, Modelo Económico y sus consecuencias en la actualidad. La expositora es la doctora Victoria Basualdo, y también está organizada por la Dirección de Derechos Humanos y Memoria de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Con esto nos despedimos y gracias.